Un domingo más donde me voy a sentar aquí a contestar una ronda de varias preguntas que les dejé en la cajita de preguntas de Instagram. Aún seguimos sin nombre para esta sección mensual. De momento va ganando Autisteando. Díganme qué les parece. Y si no, pues seguiré pensando hasta conseguir el nombre indicado. De nuevo son muchísimas preguntas, así que vamos directos al grano. ¿Cómo puedo determinar qué tipos de psicólogos sirven para diagnosticar autismo? Es una muy buena pregunta. No todos los psicólogos están formados en autismo. Y no todos los psicólogos están formados para detectar las sutilezas y las diferencias cuando te sales del estereotipo clínico, ya sean perfiles enmascarados, mujeres, doble excepcionalidad, adultos. Creo que es importante buscar, aunque yo sé que es difícil, psicólogos clínicos o neuropsicólogos que estén especializados. Hay un sesgo de autoridad, por decirlo de alguna manera, en donde la gente piensa que si la persona con la que está hablando es un profesional de la salud mental, como puede ser un psicólogo, que les invalidan sus experiencias, piensan que por ser un psicólogo o un psiquiatra tienen la razón. Y la verdad es que las condiciones del neurodesarrollo son una asignatura que se ve muy por encima en estas carreras. No se profundiza a menos de que se especialice. Y aunque es responsabilidad de los profesionales actualizarse, lamentablemente la realidad es que no todos lo hacen. Para mí lo más importante es encontrar un profesional que tenga un enfoque neuroafirmativo desde el paradigma de la neurodiversidad. Es decir, que no lo entienda desde el déficit, que lo entienda desde la perspectiva de que es una diferencia neurológica natural y no una patología. ¿Crees que el TDAH podría camuflar características de autismo cuando coocurren? Totalmente. Cuando el TDAH y el autismo coexisten, que en inglés se llama ODHD, de O de Autism, DHD de ADHD, que es TDAH en inglés, hay rasgos que se entrelazan, que se solapan o incluso que se tapan entre sí. Por ejemplo, la impulsividad y la hiperactividad en el TDAH puede hacer que parezcas más social y más espontáneo, y eso puede ocultar las dificultades de reciprocidad o de comprensión social del autismo. También puede haber una búsqueda constante de estímulos por el TDAH que enmascara la necesidad de rutina del autismo. Eso hace que muchas personas sean diagnosticadas exclusivamente con TDAH por muchos años, o, por ejemplo, muchas veces cuando inician con la medicación del TDAH, que le baja el volumen a ciertas características del TDAH, es cuando el autismo sale a relucir. Por eso es importante que quien evalúe entienda el perfil dual y sus matices. La primera vez que empecé a sospechar que era autista fue por un video tuyo. Me hizo ver que el autismo también puede verse así y comenzar a derribar mitos. Muchas gracias por compartirlo. La verdad es que me emociona mucho y me honra profundamente porque esa es precisamente una de las razones por las que decidí hacer divulgación. Mostrar que el autismo no solo se ve como nos lo han enseñado. Y aunque yo no soy una representación global de lo que es ser autista, compartir mi experiencia creo que puede resonar con otras personas que sí que comparten características como la mía y que empiecen a encontrar respuestas. Derribar esos mitos es parte del trabajo colectivo que estamos haciendo, y que tú te hayas visto reflejado ya es una forma de transformar la mirada social. A raíz de mi diagnóstico, varias amigas están buscando el suyo. Eres la guía que recomiendo. Gracias. Gracias a ti. Este tipo de mensajes me recuerdan que realmente uno elige su contexto. Como anécdota personal te cuento que tengo una amiga cercana que la acaban de diagnosticar con autismo, y tengo otra del mismo grupito de 3 que está iniciando su proceso de evaluación. Recientemente también diagnosticaron a una prima mía. Entiendo que haya miradas externas que esto lo puedan interpretar con lo famoso ahora todos somos autistas, pero no, uno elige su contexto. Los neurodivergentes tenemos un código de comunicación distinto y es probable que con quienes más clic hagamos, con quienes formemos amistades más profundas, con quienes conectemos a nivel pareja, sean personas neurodivergentes. Y como las neurodivergencias tienen un factor genético enorme, pues las descendencias a partir de ahí seguramente también, en su mayoría, sean neurodivergentes. No me extraña en lo más mínimo que 2 de las pocas amigas que tengo hasta la fecha resulten ser neurodivergentes. Una ya está confirmado, es autista, y la otra puedo poner las manos en el fuego de que también. ¿En qué combinación? No lo sabemos, pero es neurodivergente seguro. Estoy segura que muchísimas de mis parejas han sido y es actualmente neurodivergente también. Y mi prima, factor genético. Y así como ella, que ella buscó su diagnóstico, hay muchos otros que no lo han buscado ni lo buscarán, y estoy segura que también son neurodivergentes. Quiero decir, yo no aparecí aquí por arte de magia, vengo de alguien. Tienen que haber autistas de mí para atrás y seguramente seguirán habiendo autistas de mí para adelante. Sobre tu último pedazo de la frase, no creo que sea guía de nadie, pero me emociona saber que mis palabras y mis experiencias sirvan como faro por lo menos un ratito. Haz un podcast con tus seguidores. La verdad es que es una gran idea. Lo he pensado muchas veces, pero es algo que no quiero hacer solo porque tenga que estar en todos lados. Si hago un podcast me gustaría que fuera algo más íntimo, pero a la vez estoy más cómoda en YouTube, creo. Todas las ideas que se me ocurren para un posible podcast, me gustan más las ideas de tener un cara a cara en YouTube, y la verdad es que no me da el tiempo, no me da la vida para crear otra línea de contenido. Creo que ya es suficiente con los vídeos largos en YouTube y los cortos en
Instagram y TikTok. Lo que sí les puedo decir es que tengo una idea que estoy desarrollando apenas, que me gustaría compartir con ustedes con suerte pronto, y también no tiene mucho que ver con esto, pero en mis redes sociales vas a tener un enlace que te dejo también en la cajita de descripción, que en mi página web lo he convertido como una especie de diario visual, como si fuera mi propio Pinterest, en donde voy a empezar a compartir fotografías mías, tanto fotografías que haga como ilustraciones que haga, cosas que me inspiren, etc. ¿Qué rasgos que se consideran típicos autistas no tienes por ser de altas capacidades? Las altas capacidades no es que eliminen rasgos autistas, pero sí pueden camuflarlos o compensarlos. En mi caso, por ejemplo, yo no tuve ninguna clase de retraso en el lenguaje. De hecho, al revés, hablé antes que muchas personas de mi edad. Tengo algunas habilidades sociales, pero son aprendidas, no me resultan intuitivas. Y todas estas cosas que hacen que yo desde fuera no parezca autista para muchos, lo sostengo a costa de esfuerzo, tanto cognitivo como emocional. ¿Cómo se sentía sensorialmente estar embarazada? ¿Cómo se sentía tener un bebé adentro? Cuando una mujer está embarazada se suelen intensificar ya de por sí los sentidos, sobre todo el olfato. Cuando eres autista y ya tienes sensibilidad sensorial, esto es un poquito más intenso. Pero yo esto ya lo he dicho otras veces, yo tuve mucha suerte y tuve un embarazo bastante bueno, sin ninguna complicación, un poquito de náuseas en el primer trimestre y ya en el último trimestre pues que estaba enorme, pesada, cansada. Para mí he escuchado experiencias de personas autistas que cuando están embarazadas pues no, la sensación del bebé moverse es extraña e incómoda. Yo no tuve esa experiencia, para mí fue algo mágico sentirla moverse, excepto cuando me pateaba y me dolía. Entiendo que quieras saber mi experiencia, pero es que contarte mi experiencia es una entre millones, más allá de que sea autista o no. La experiencia de cada embarazo es distinta, inclusive en la misma mujer. O sea, nosotras no vivimos todos nuestros embarazos de la misma manera. ¿Qué crees que podemos hacer para dar visibilidad al problema laboral del autismo? Lo primero es dejar de pensar que el problema está en nosotros. El problema está en el sistema. El entorno laboral no considera la diversidad neurológica. Hay espacios sin adaptaciones, comunicación ambigua, no hay comprensión sensorial ni de funcionamiento en general. Tengo un video hablando en profundidad sobre esto, te lo dejo por aquí. ¿Qué opinas de la medicación, antidepresivos, ansiolíticos? Yo no pienso que sea ni bueno ni malo, pienso que es una herramienta más. Lo que sí que me preocupa es que se recete sin tener en cuenta el contexto neurodivergente, porque muchas veces lo que se medica son las consecuencias del camuflaje, por ejemplo, ansiedad, depresión, burnout, sin atender realmente la causa. Que las causas no son patológicas, que no tienen cura, como por ejemplo ser autista, pero hacer entender a la persona que hay ciertas cosas que no es algo que se tenga que arreglar, creo que es más importante que simplemente medicarlo por la consecuencia de. También creo que cada cuerpo es distinto, pero lo que sí o sí siempre debería de haber es acompañamiento, información y que la decisión sea compartida. ¿Qué pasa después del diagnóstico? ¿Qué toca? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Terapia? Después del diagnóstico no pasa solo una cosa. Es un torbellino de emociones, alivio, confusión, rabia, duelo, claridad. Para mí fue como reorganizar mi vida a través de un nuevo lente. Por eso hago la sección de autismo en retrospectiva. Nada cambió, pero a la vez todo cambió. Lo primero que te recomiendo es darte tiempo. No hace falta hacer algo enseguida. Empieza por escucharte, por observar cómo ves ahora tu pasado, tus relaciones, tu rutina, reescribe tu narrativa. Después, si puedes, si quieres, busca acompañamiento. Conecta con otras personas autistas, infórmate, lee y empieza a diseñar una vida donde tu forma de ser tenga lugar. Y si empiezas a tener dudas de si tu diagnóstico es real, te recomiendo ver este video sobre el síndrome del impostor postdiagnóstico. ¿Cómo sé si debo salir del armario tras mi diagnóstico? Solo tú puedes decidir esto. Esto es una decisión completamente personal. No tienes obligación de contarlo, no tienes obligación de callarlo. Puede ser algo muy liberador, pero también te digo que es muy desgastante si el entorno no es seguro. Entonces hazte preguntas como si te sientes emocionalmente preparada, ¿qué esperas realmente a cambio? ¿Y estás en un entorno receptivo o capacitista? Hay muchas formas de comunicar tu diagnóstico con amigos, con familiares, en redes, en terapia. No tiene que ser de golpe, no tiene que ser total. Puedes hacerlo en capas. También puedes guardarlo como una joya privada porque no necesitas demostrarle nada a nadie para ser válido. Mi diagnóstico: tienes rasgos autistas pero no es autismo. No me cuadra. Segunda opinión con experto en doble excepcionalidad. Sí, absolutamente. Esa frase se escucha mucho y es profundamente confusa. El autismo no se diagnostica con cantidad de rasgos, sino por cómo esos rasgos impactan tu vida. Y si además tienes altas capacidades, puedes estar compensando tanto que desde fuera no se ve la dificultad, pero eso no significa que no esté. Un profesional bien formado va a ser capaz de hilarlo. Así que si no te cuadra a ti, que tú te conoces mejor que nadie y tú entiendes la dimensión de tus dificultades y de tus propios rasgos, busca una segunda opinión, pero con alguien que esté formado en la doble excepcionalidad, que entienda el autismo adulto en mujeres y que no te silencie por no encajar en un molde antiguo. Síndrome premenstrual en neurodivergentes lo llevo fatal. Esto es un tema enorme. Hice un video hablando
hablando de ello, te lo dejo por aquí. Tips para combatir la parálisis ejecutiva. Esto quiero dejar claro que es uno de los temas que más me cuestan de ser neurodivergente. La parálisis ejecutiva no es pereza, no es flojera, es un bloqueo neurológico de funciones ejecutivas que hacen que, aunque quieras hacer algo, no puedas empezar. Estrategias que me sirven a mí: reducir la tarea al mínimo posible, usar temporizadores, visualizar los pasos, evitar decisiones y, lo más importante, cero culpa. ¿Cómo hacer para dedicar tiempo a tus intereses profundos siendo mamá? No es fácil, pero es vital. Los intereses especiales para mí no son hobbies, son parte de mi regulación y de mi identidad. Algunas cosas que me ayudan son aprovechar los tiempos de siesta de mi hija o por las noches cuando ella ya está dormida, buscar mini espacios en el día, aunque sea 10 minutos, pero la verdad es que cuando eres madre tienes que reorganizar tus prioridades y cuando tienes un bebé de alta demanda, que seguramente es neurodivergente también, es muy difícil. Eso precisamente ha sido una de las cosas que más me cuestan de la maternidad, no poder encontrar esos ratitos de regulación. Pero ahora mismo mi prioridad es mi hija, entonces es un tira y una afloja. También te comento que tengo un video hablando sobre la maternidad neurodivergente que te dejo por aquí. ¿Qué cosas son lo que más diferencia las altas capacidades del autismo en mujeres? Es una pregunta clave porque muchas veces se confunden, pero por ir así un poco más rápido, te voy a dejar esta gráfica aquí en donde enseña los puntos en común que tienen las altas capacidades con el autismo, con el TDAH entre ellas y qué características quedan fuera. Así vamos más rápido. ¿Cuál fue la sospecha principal para llegar al diagnóstico de autismo? No hubo solo una, fue una acumulación de señales. Lo que me hizo decir: ok, la cosa va por aquí, tienes que evaluarte, fue el incremento de shutdowns después de convertirme en madre, el mutismo situacional, la sobrecarga sensorial. ¿Cómo haces con los meltdowns y crisis sensoriales? Antes que nada, no siempre se puede hacer algo. En resumen, la verdad es que los vivo. Con el tiempo he aprendido a reconocer ciertas señales previas, pero la verdad es que no he conseguido nunca evitar que llegara al punto. A lo mejor sí lo he conseguido y a lo mejor hay situaciones en las que he logrado escapar, que si no hubiera escapado hubiera terminado en una crisis. Viéndolo así, puede que sí, pero hay muchas otras donde la sobrecarga es tal que no hay manera de conseguirlo. Hace poco tuve uno, no soy muy de meltdown, soy más de shutdowns, pero hace poco tuve un meltdown. Fueron varios detonadores a lo largo del día, uno detrás de otro y yo ya iba sintiendo como el tanque se me iba llenando y cuando sentí que ya estaba por desbordarme, me aislé del entorno, me fui a mi habitación, la tuve en casa de mis padres, pero bueno, hay una habitación que considero mía y empecé a tener como de un ataque de ansiedad con llantos incontrolables. Lo tuve prácticamente sola. Después de un rato conseguí contenerme, fui al baño, hubo otro detonante y ya me vio mi familia y el meltdown continuó enfrente de todos, cosa que personalmente no soporto. No me gusta que me vean llorar, no me ha gustado nunca que me vean llorar y más en una situación así en donde me siento tan vulnerable, aunque sé que estoy en un entorno seguro y que nadie me va a juzgar, es una sensación muy incómoda. Después del meltdown intento darme descanso físico y emocional y sensorial, porque un meltdown deja secuelas, pero lo más importante es no culpabilizarte y no avergonzarte de nada. ¿Cómo lidias con eventos sociales grandes? Ahora, con planificación y honestidad. Si no puedo evitarlos, hago lo siguiente. Me reservo tiempo antes y después para regularme. Establezco límites de tiempo. Llevo mis loops y seguramente vaya acompañada de alguien de confianza, así que le aviso que seguramente vaya a haber algún momento en donde voy a necesitar ayuda si me saturo. Recientemente, ahora que volví a México, una de mis mejores amigas de aquí fue su cumpleaños y hizo una cena en un restaurante con un montón de gente que no conozco. No fui. Me sentí y me siento hasta la fecha culpable todavía de haberme perdido su cumpleaños, sobre todo después de tantos años de haberme perdido su cumpleaños por no vivir en la misma ciudad, pero es que no me vi capaz. Además de que ya no era solo el aspecto social, sino que fue muy de último minuto. A mí me iba a sacar de mi rutina, eran muchas gestiones con la niña, etcétera, y no encontré la manera de ir. Pero fui sincera con ella y ahí quedó. ¿Qué pasó con tu disautonomía? Para los que no tengan contexto de esto, por Instagram conté alguna vez que en breve se iba a empezar un proceso diagnóstico de disautonomía. Tiene una alta prevalencia en personas autistas y para mí le pondría nombre a cosas con las que he vivido toda mi vida también, igual que mis rasgos autistas, que son pues mis desmayos constantes, el no poder estar de pie mucho tiempo sin marearme y también específicamente las dificultades que tuve en el parto con mi hija. De esto no he hablado en profundidad, si es algo que les interesa déjenmelo en los comentarios, pero es algo que le quiero poner nombre para poder intentar prever ciertas situaciones, sobre todo también en caso de plantearnos tener un segundo hijo. Hay medidas que se tienen que tomar sabiendo que tienes disautonomía de cara a ese parto. Pero todavía no he empezado, la verdad es que la vida no me da. No he conseguido ponerle la prioridad que merece, he dado prioridad a otras cosas, pero llegará. Contaré mi proceso, no se preocupen. ¿Podrías explicar algo sobre el fenotipo ampliado del espectro autista? No lo tengo claro. El fenotipo ampliado del espectro autista se refiere a personas que no cumplen criterios diagnósticos de autismo, pero presentan algunos rasgos en menor intensidad y a veces se han observado en familiares de personas autistas. Pero yo personalmente tengo un problema muy grande con esto, porque ¿cómo defines el inicio y el fin de ese espectro? ¿Cómo defines
es la intensidad de esos rasgos tan subjetivamente, cuando a lo mejor no es que sean leves como lo entiende el ente médico, sino que en ese momento tiene las adaptaciones suficientes, está en un entorno seguro, está regulado, tiene privilegios económicos y una serie de cosas que alinean a que tú estés completamente en paz. Pero claro, como esto se analiza desde un lente médico, en donde tienes que estar clínicamente afectado para que te diagnostiquen con autismo y tiene que haber una afección en tu vida lo suficientemente grande para desregularte, claro, si no lo ven en ese momento no te diagnostican. Pero es que a lo mejor esa persona que solamente le están viendo rasgos autistas sin llegar al corte clínico, dentro de unos años tiene alguna vivencia, como fue en mi caso la maternidad, en donde salieron a la luz todos los rasgos que estaban camuflados, pero siempre habían estado, solo que en otro nivel. Entonces a lo mejor a mí, que yo soy autista, si me hubieran evaluado hace muchos años, donde yo estaba más regulada, más centrada y más de todo, no me hubieran diagnosticado con autismo, me hubieran dicho lo mismo que a la otra chica de hace algunas preguntas, que tienes rasgos autistas pero no eres autista. Es un concepto que yo personalmente tengo mucho conflicto, porque o eres autista o no eres autista. Puedes estar camuflado, puedes estar regulado, puede ser una doble excepcionalidad y muchas otras variantes que dificultan el diagnóstico, pero no quiere decir que no seas autista. ¿Dónde empieza y dónde acaba? No lo sé. Nos queda mucho por aprender. ¿De niña no te notaron nada? ¿O cómo eras? Sí, de niña estaba llena de señales. De hecho, en los test que contestaron mis padres, ellos los contestaron en plan, pero si esto lo hacen todos los niños, normalizando cada una de ellas sin saber que todo lo que estaban contestando eran rasgos autistas en su totalidad. De hecho, la psicóloga que me evaluó se reía porque decía, no notaron que eras autista y aún así en los test lo único que están viendo es el autismo. Lo que pasa es que en esa época, porque tengo 31 años, a punto de cumplir 32, en esa época, pues si ya hoy en día todavía está arraigada esta idea tan estereotipada del autismo, pues en esa época más, no había esta información. Entonces lo que se tenía en la cabeza que era el autismo, pues no, yo no computo con esa imagen ni computé en su momento. Y de hecho yo de niña pasaba como una niña un poco más extrovertida, un poco más impulsiva. Yo pensaba que tenía TDAH, pero no, parece que eso se explica solo por el alto coeficiente intelectual y muchas de las dificultades sociales asociadas al autismo pues las tenía bastante compensadas. Y no, mi manifestación del autismo no fue para nada estereotípica y todas las señales estaban ahí, pero no se supieron ver, también porque mi familia está llena de neurodivergentes y estas conductas estaban y están 100% normalizadas. Dime una ironía del comportamiento de una persona autista. Por un lado, la sensibilidad auditiva. Yo, por ejemplo, no tolero los espacios donde hay muchos ruidos simultáneos, como por ejemplo un restaurante, el bullicio, los platos, las conversaciones, no sé qué. Tantos ruidos simultáneos a mí me saturan. Sin embargo, hay música que me encanta escuchar muy fuerte. ¿Tienes un gusto especial por alguna o varias ramas científicas, humanas, naturales? Muchas, pero en particular la física, astrofísica, astronomía, por toda esa línea, y ahora la neurociencia. ¿Cómo es tu rutina día a día? Para mí empezar, mi rutina cambia día a día, pero hay muchos imprevistos. Cuando tienes un niño esto es así, pero hemos logrado desde que mi hija era muy pequeña establecer una rutina bastante estricta. Siempre lo amoldamos a lo que ella necesita, nunca está impuesta, pero sí tenemos horarios marcados, ella los necesita también, eso a mí me da mucha tranquilidad, pero mi rutina del día a día es alrededor de mi hija. A veces sientes que te lo estás inventando todo y solo eres altas capacidades, sí. Es un pensamiento común. Ya mencioné antes el video sobre el síndrome del impostor postdiagnóstico. Me sigue pasando hasta la fecha, cada vez menos, pero me sigue pasando hasta la fecha. Si te está pasando, quiero que sepas que es normal, pero te invito a ver ese video. ¿Cómo han cambiado tus relaciones cercanas postdiagnóstico? Pues la verdad es que no tengo muchísimos amigos. Las dos amigas que tenía en España, una ya está diagnosticada como autista, la otra está en proceso. Entonces nuestra comunicación sobre el tema es muy abierta, porque todas se sintieron identificadas. Aquí en México solo mantengo relación y comunicación con otras tres. Todavía no siento que hayamos encontrado la oportunidad de sentarnos y hablar a profundidad de este tema. Y ahora mismo sí que siento como una barrera porque siento en mi propia cabeza que estas otras personas deben de sentir una disonancia importante, a lo mejor con la versión que convivieron de mí hace muchos años. Las otras dos las conozco desde niñas y yo creo que a ellas... No lo he hablado con ellas, pero yo creo que a ellas les hace mucho clic. Pero esta otra persona me conoció en la adolescencia tardía, en el bachillerato, y al final fue mi etapa donde más he intentado encajar, la etapa donde más social he intentado ser, etc. Entonces, claro, yo creo que a ella le debe de hacer un poco de conflicto. Esa es mi teoría, no lo sé. Tengo que sentarme a hablar con ella. ¿Cómo y a quién elegiste comunicar tu diagnóstico? Mi pareja y mi familia fueron los primeros en tener contacto con todo esto. Mientras fui en mi proceso hasta llegar al punto de la evaluación y después del diagnóstico, ellos fueron conmigo de la mano, pero al resto
se los conté a través de mi primer video de divulgación en redes y así fue como se enteró todo el mundo. Pues me seguían puros amigos y familiares y así es como se enteraron todos, pero en mi día a día no es algo que yo vaya diciendo. Sigo sintiendo mucha aprensión y también a veces ni siquiera es aprensión, es pereza, flojera ponerme a dar explicaciones porque sé que muchas personas no tienen la información y aunque sé que debería tener la fuerza de ir cambiando la narrativa social y darles esa información, pues hay veces que no me da la vida. Por ejemplo, cuando recién llegamos a Cancún, aquí no hay transporte público, básicamente te tienes que mover en coche. Entonces empezamos un proceso de buscar un coche. Fuimos a ver uno que a mí me gustaba mucho, pero cuando me subí al coche, la tela me daba una grima espantosa. No se los puedo explicar la sensación de que daba la tela del asiento. Y el vendedor no lograba entenderlo. Pues yo no le dije, disculpa, es que soy autista y tengo sensibilidades sensoriales. Simplemente le dije, la tela me da grima. Y ahí me quedé, o sea, interprétalo como quieras. Y hay veces que lo veo hacia atrás y digo, es que tendrías que decirlo, que la gente sepa que es normal, que hay autistas y que tenemos sensibilidad sensorial y que no es nada malo y que tenga una verdadera respuesta a su pregunta. Pero es que hay veces donde estoy cansada y estoy en modo supervivencia y no tengo la energía para ponerme a dar explicaciones a un extraño. Y esa es la realidad. ¿Qué problemas a nivel físico te ha dejado camuflar tantos años? Muchas etapas distintas de burnout, problemas digestivos, posiblemente disautonomía, migrañas y trastornos del sueño, que siento que me he pasado redireccionándolos a otros videos durante este video, pero también tengo un video sobre el sueño si lo quieren ver. Y una que no es físico, que es más bien psicológico, pero es una de las que más me cuestan, es la disociación constante. ¿Te resulta más fácil identificar, no sé si escuchan a mi hija cantar de fondo, ¿te resulta más fácil identificar tus emociones con tu diagnóstico? Sí y no. En una parte hay cosas en las que soy más consciente y me puedo adelantar más a ellas, pero con la lexitimia muchas veces soy consciente de que estoy sintiendo algo y no soy capaz de saber qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, pues sí, hay cosas que ahora me adelanto porque soy consciente de ellas y las veo venir, las siento y me doy cuenta, y otras donde me siguen pillando por sorpresa porque pues no soy capaz de ponerle nombre. Y por último, ¿en qué consisten y cómo se presentan los intereses restringidos? Los intereses especiales son parte de los criterios diagnósticos oficiales del autismo, pero lejos de ser un problema, suelen ser fuente de alegría, de placer y de regulación para las personas autistas y se caracterizan porque son temas en los que solo piensas en ello, son muy intensos en ese sentido, son repetitivos, vuelves una y otra vez a estos temas, generan hiperfoco cuando hablas o estás investigando o haciendo algo respecto a estos temas. El mundo a tu alrededor desaparece por completo y aunque puedan ser poco funcionales para los demás, lo son todo para nosotros. Pueden cambiar con el tiempo o pueden durar toda la vida. Yo he tenido intereses especiales que me han durado relativamente, o sea, son más largos que, por ejemplo, un TDAH que pasa de una cosa a otra, pero he tenido unos bastante cortos y he tenido otros que me han durado desde que tengo uso de razón, y también he tenido algún interés momentáneo muy al estilo de TDAH, pero como les digo siempre, esto me han dicho que se explica por mis altas capacidades intelectuales. Terminamos por hoy el bloque completo. Muchas gracias por sus preguntas. Los leo en comentarios si tienen algo que decir o añadir y si tienen sobre todo más ideas de nombre o si les parece bien que esta sección se llame Autisteando. Sígueme en Instagram para que no te pierdas esta dinámica mensual y pueda contestar tu pregunta en el próximo video. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo.